Tengan ustedes muy buen día, hoy que es martes 15 de diciembre del 2020. Salimos a caminar, hoy la Pony y yo, ahora acompañados de la cámara, la GoPro Hero 7 Black. Y pues confirmando que sí, aparentemente el problema que había llegado a manifestar era específicamente por algún detallito del encendido combinado con el problema de la batería, y aparentemente algo que tendría que ver con la velocidad de el equivalente a los cuadros por segundo, los fotogramas por segundo, que son los que estuvieron haciendo que la imagen vibrara, la imagen que saliera a cuadro. Curiosamente las del fondo no se movían, pero sí se movía mucho la imagen que salía al frente. Entonces, ya que le reduje ahora los cuadros por segundo, se los reduje nada más a 24, aparentemente el problema se ha resuelto. Entonces esperemos que se mantenga así. La nota importante del día de ayer, que fue el 14, fue la confirmación ya oficial, definitiva, del triunfo del demócrata Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, y que pues no hizo más que reconfirmar lo que ya todo el mundo sabía. Era la parte oficial. Lo que ocurrió a principios de noviembre fue que se hizo el registro, en donde se valida por parte del pueblo cuántos son los votos que les van a encomendar a sus representantes para cuando ellos se reúnen, que fue lo que hicieron ayer en el colegio electoral. Ellos lo que hacen es confirmar lo que el pueblo les ordenó: vas a votar por fulano o vas a votar por mengano. Y pues simple y sencillamente se confirmaron los números de los 306 votos a favor de Joe Biden y los 232 votos a favor de Donald Trump, ¿no? Y con esto ya todas las posibilidades legales de exigir que o se hiciera un recuento, o que se nulificaran ciertos votos, o que no se aceptaran los votos por correo, o simple y sencillamente que se dejara de contar si él iba perdiendo, pues ahora sí, ya se fueron al basurero de la historia, que no significa de ninguna manera que el conflicto ya se terminó. Va a tratar de encontrar algunas otras formas legales, como también hemos de recordar, y por si no se acuerdan ustedes, yo sí se los voy a recordar, que cuando ganó Trump también se estuvieron buscando todas las formas legales para tratar de encontrar la manera de tumbarle el triunfo a Trump. Entonces tampoco hay que pensar que los demócratas son inocentes palomitas. La diferencia es que ahora sí obtuvieron el voto favorable, pero ya previamente se habían presentado circunstancias en donde también legalmente, aunque sin tanta insistencia y sin tanta necedad por parte, en este caso de Hillary Clinton, también se buscó la manera de encontrar si había alguna forma de anular el triunfo de Trump. Esto lo manifiesto porque ahí era al revés. Muchos de nosotros queríamos que no ganara Donald Trump, y pues salió una gran cantidad de información refiriendo a las fechas claves en las que se podría hacer alguna apelación o encontrar irregularidades. Eso ya pasó hace 4 años. O sea, así de corta tenemos
la memoria. Y ahorita muchísima gente se sorprende de cómo Trump está buscando la manera. Los demócratas también lo hicieron, la diferencia son las formas, que es parte de lo que les decía ayer. Hay políticos que son más toscos, hay políticos que son más rudos. La política no es ni tosca ni ruda, la política es igual que la historia. Todos estos elementos inmateriales de la sociedad y la cultura humana son los hombres, son las personas, para que tampoco se ofendan aquellos fanáticos del lenguaje incluyente. Bienvenidos al mundo de las personas. No estamos hablando ni de hombres, ni mujeres, ni de intermedios. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. Y esto es justamente lo que ha provocado que lleguemos al manejo de información, en donde a veces, incluso con base académica, ayer en la terapia que estoy tomando sobre las nuevas masculinidades, que tomo todos los lunes por la noche, me llamó muchísimo la atención que por allí alguno de los nuevos hizo mención a su pareja, refiriendo por su nombre y refiriéndose como su esposa. Y hay uno de los terapeutas que sí tiene como, no sé si por la edad no parece que no tenga experiencia, sino que es bastante tosco para manejar las cosas, y es de repente muy incisivo, y de repente es como demasiado insistente en el tono, que es desagradable, pues. Insistir mucho con que, a ver, compañero, aquí nada más te queremos recordar que aquí no nos referimos a las parejas como esposas. Y lo que me llamó mucho la atención, a mí ya me lo habían dicho anteriormente, digo, ok, esas son las reglas, no me pareció, pero bueno, vamos a utilizarlas. Pero la justificación que quiso dar ayer es así, me cayó en el hígado, porque refería que, yéndose a la etimología de la palabra esposa, que esposa originalmente significaba desde los tiempos de los romanos, y que se aplicaba mucho en los tiempos medievales, esposa significa aquella que le quita la libertad al hombre, ¿no? Y pues a mí me llamó muchísimo la atención, porque pues hasta donde yo conocía esa acepción no se tiene. Me metí a revisar por allí algunas de ellas, y pues yo no sé de dónde las sacaron, y yo no sé quién se les interpretó. Lo que más me molestó a mí en lo personal fue que hicieran referencia al contexto histórico, y se ufanaba mucho de que aquí nos fijamos mucho en las palabras, ¿no? Por las circunstancias en las que yo me encuentro en este curso, no me pareció prudente entrar y meterme en una polémica gratuita, en la que además parezca que no estoy a favor de lo que ellos dicen o lo que ellos afirman. Pero sí, una vez que termine el curso, voy a hablar con el coordinador que me hizo la entrevista inicial, para nada más hacerle el comentario, la observación y la sugerencia de que se lleven con más cuidado esto, porque otra de las acepciones de esposa es aquella persona con la que un varón habitualmente llega a un arreglo, a un compromiso en el que ambos deciden seguir el camino de la vida juntos, ¿no? Y entonces no sería nada negativo, al contrario, la esposa es aquella con la que estoy haciendo un compromiso, que es justamente uno de los puntos que dentro del grupo también mencionan mucho, ¿no? De que cada vez que le piden a uno que cuide el lenguaje, le insisten mucho con que tú te comprometes a hacer tal cosa, te comprometes a hacer tal otra, ¿no? A mí lo que me molesta es en el caso de asesor, que es el que habitualmente lleva la mayoría de las terapias, es si de repente puede llegar a ser molesto en el tono, porque se supone que nos están tratando de conciliar con las contrapartes femeninas, que es la mayor absoluta, es el 97% de las personas que están en este grupo, todos varones por supuesto. El 97% están ahí básicamente por una orden de un juez para tomar estos cursos por violencia familiar. Y además ellos sobreentienden
que todos los que estamos allí estamos porque tenemos algún problema con la pareja. Entonces, como que los que no embonamos en esa definición, pues de repente sí les causamos o les metemos algún tipo de ruido, ¿no? Entonces, el manejo del lenguaje se convierte en algo fundamental para tratar de llegar a algún tipo de arreglo cuando se presentan estas situaciones un poco conflictuantes. Y ese es el otro punto que justamente quería también tomar. Resulta que en estos días anteriores, el señor presidente de México, el señor Andrés López, en una de sus dichosas conferencias mañaneras, que no son más que otra cosa que un espacio para la manipulación de la información a su propio entender y a su favor, por supuesto, se puso a hablar de los excesos en el manejo del lenguaje, sobre todo el lenguaje que manejan sus grandes enemigos, ¿no? Que van a ser los neoliberales. Pero lo que llama la atención es que de repente se puso a hablar, además en su tono irritante y desesperante que tiene, se puso a hablar de que hay una serie de palabras, de conceptos que son específica y concretamente del lenguaje neoliberal y que se puso tan de moda en estos últimos tiempos. Nada más que este señor, que lo peor del asunto es que no es un ignorante, sino es simple y sencillamente un manipulador, plantea que este lenguaje, hasta dijo, ya estoy escribiendo un diccionario con estos términos, ¿no? Y de repente hace referencia, burlonamente, como es su nefasta costumbre como líder, o supuesto líder de un país, de referirse despectivamente a las palabras que a él no le gustan o no le parecen, y empezó a referir al concepto de resiliencia, hizo referencia al concepto de holístico y algunas otras palabras. A mí en lo particular no me interesa escuchar lo que este tipo tiene que decir. Es nuestro presidente, nos guste o no, legalmente hablando lo es, para tampoco caer en el otro discurso estúpido de la gente que dice: él no me representa, no es mi presidente. Lo es, nos guste o no, desgraciadamente lo es, por la serie de malos manejos que regímenes anteriores, no del sexenio anterior, sino de un proceso en el que a nosotros nos toca inmiscuirnos un poquito más, que abarcará los últimos 40 años, echaron a perder el sentido de la política muchos de estos líderes, sobre todo en las últimas épocas, ya no solo por incapacidad o por voracidad de corrupción, sino particularmente por una situación de una soberbia impresionantemente grande, soberbia que también encontramos con este mismo Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que tienen en común muchos de estos líderes. Hola, buenos días. Es lo que tienen en común muchos de estos líderes políticos de la época contemporánea. Ubiquen la soberbia de Bolsonaro, no tienen que escarbarle mucho para ubicar la soberbia de Donald Trump, la soberbia que también llega a tener Boris Johnson. ¿Para qué les digo? La soberbia excesiva con la que se manifiestan personajes tan nefastos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, para esto es evidente que el combate a este tipo de pseudo líderes y politiquetes que, aprovechándose de la ignorancia, de la necesidad, del hartazgo de la gente, de los distintos estratos del pueblo, pues terminan llegando a los puestos de gobierno que ellos tienen. Pero cuando animales como el de México se avientan la puntada de decir de estos nuevos conceptos, de entrada sí le haría falta que su esposa, que se supone que es doctora en historiografía, otra persona que no importa, es el ejemplo de que no importan los títulos, lo que importa son las intenciones con las que se maneja la información, que su esposita, la señora Gutiérrez Müller, tomándose en serio su labor, por supuesto, le diera una explicación de las raíces, a su vez, etimológicas de esas palabras. Yo recuerdo en la década de los 80 y los 90
que con esta línea que venía además desde finales de los 60 de la nueva era del dichoso New Age, etcétera, que de repente aparecían estos conceptos dichosos como los de holístico, justamente, y se me quedó muy pegada la palabra porque yo en aquellas épocas, y reitero, estamos hablando de hace 40 años, estamos hablando de hace más de 40 años, y ya se insistía mucho con la cuestión de lo holístico dichoso, que pues hasta literalmente me tuve que ir al diccionario, en donde evidentemente si es un neologismo no aparecería, y que implica que tiene mucho más tiempo. Lo de la resiliencia yo llevo escuchándolo más de 20 años, y no es un concepto que hayan sacado además solo desde la perspectiva neoliberal, sino que mucho de esto lo encontramos también en el área de la psicología, ¿sí? Ni siquiera en la parte de la política. Y así, si nos ponemos a revisar muchos de estos planteamientos, a final de cuentas el neoliberalismo es una parte adecuada a los tiempos, aplicada bien o mal, pero adecuada a los tiempos, del dichoso liberalismo, del que se supone desciende la línea política de este señor, y de la reinterpretación en los nuevos tiempos de lo que es la economía del mercado, que proviene de la base del liberalismo político y económico del siglo XIX, es decir, algo que también con Benito Juárez se hubiera aplicado. Entonces es por eso que en particular el uso de estos conceptos de una manera tan despreciable por tipejos como el presidente de México, pues evidentemente con la gente que entiende, con la gente que sabe, pues genera una reacción exactamente en el sentido opuesto, ¿no? El problema radica, como siempre, en que aquellos que llegan al poder terminan estirándolo a su conveniencia, de la manera que ellos quieren, como ellos lo necesitan, y de ahí esta dichosa frase tan manida por todos nosotros de la historia la escriben los vencedores. Y creo que ahorita tenemos un ejemplo muy claro de cómo se manipula esa construcción de la información, la del contexto y la de lo que se construye para el futuro. Ahorita es una muy buena oportunidad de ver cómo se van destruyendo los elementos de aquello que se supone en los criterios de estos, que ya no sirve o que no funciona o que nunca funcionó, para terminar poniéndolo bajo sus propias reglas, bajo sus propios conceptos y sus propios términos, aunque sea exactamente lo mismo, pero de una manera muy poco sutil y muy descarada. Esto te permite, cuando tú analizas con cuidado, te permite ver cómo, por ejemplo, se construyó el discurso de la revolución y fue demoliendo todo lo que tenía que ver con la estructura porfiriana. Y creo que es muy comprensible que los grupos que habían tenido beneficios, que no se habían visto tan perjudicados, o que inclusive hasta se habían visto beneficiados, en el caso de las clases medias que también existían en México, y que nunca estuvieron de acuerdo en un cambio tan radicalizado, incluyendo clases bajas, muchas de las cuales exigían justicia social, no que se cambiara el modelo ni que se cambiara el sistema. El ejemplo más claro, por si algunos de ustedes no lo ubican, porque a mí no me interesa lo que diga el presidente de la República, por si ustedes no lo saben, mucha de la gente del pueblo de Anenecuilco había tratado de construir un diálogo, de un acercamiento con las autoridades, sin importar quiénes fueran las autoridades, siguieron el marco de lo legal, y era muy comprensible que después de tantos años de lucha estaban hartos de que nadie les hiciera caso. Nada más que hay que dejar muy claro que ese nadie que les hiciera caso no se quedó con Porfirio Díaz, ¿sí? Incluso hay que recordar que cuando vino el veredicto del conflicto que traían ellos con los dueños de las dos haciendas principales, que les quitaban sus tierras, el árbitro fue el propio presidente Porfirio Díaz, y el presidente Díaz les dio la razón y giró la orden que esas tierras se les devolvieran, y esto lo reconfirmó después el gobernador de Morelos. Los que no quisieron aplicarlos fueron los caciques que dominaban en la región, y específicamente los dueños de esas haciendas, ¿no? Ahí es en donde te das cuenta que hubo factores
en donde la responsabilidad no fue del gobierno. También estúpidamente, como se nos suele explicar, que se tenía sometido al pueblo y que no tenían derecho a seguro social y que era una semana de más de 40 horas. Sí, es cierto, pero no nada más con Porfirio Díaz, es el contexto entero que no justifica ni a uno ni a los otros, sino que estás hablando de un proceso en el que se está haciendo una construcción de la lucha por los derechos civiles, por los derechos humanos, por los derechos a la tierra, a la vida, etcétera, que están en un proceso de cambio y que no es atribuible única y exclusivamente a un miserable gobernante que además fue un dictador, porque entonces en ese sentido, perdónenme, pero también Benito Juárez en su momento fue un dictador, ¿sí? No es lo que yo creo, es lo que la historia nos demuestra cuando de veras sabemos leerla y cuando de veras sabemos analizarla en su respectivo mundo de vida. Nadie había durado como Benito Juárez en la silla presidencial con elecciones, hola, buenos días, con elecciones formales y con otros tantos momentos en los que se hizo uso del poder legal para poderse mantener en la silla presidencial, extralimitando los poderes por las circunstancias aledañas. En ese sentido, la visión de la historia que se ha construido de Benito Juárez, una de las cosas que trata de evitar es la palabra dictador. Y cuando uno se pone a leer mucho de lo que los enemigos políticos, algunos de los cuales son eminentísimos liberales, como Ignacio Manuel Altamirano, que sin ningún insulto, sin ninguna grosería, sin ninguna ofensa, ni a la persona del presidente, ni a ninguno de sus familiares, va demostrando cómo políticamente está haciendo lo equivocado, ¿sí?, con tal de perpetuarse en el poder. Incluso algunos historiadores más recientes que se han mostrado en algún momento hasta abyectos a la causa de Andrés Manuel López Obrador, como es el caso del doctor Pedro Salmerón Sanguinés, en algún momento, y esto ahora sí que está grabada, las pláticas que le daban al pueblo para enseñar la historia entre él y Paco Ignacio Taibo II, aunque las de Paco Ignacio tienden a ser mucho más basura propagandística que información histórica real. Las de Pedro Salmerón, algunas de ellas te explican cómo, y lo dice abiertamente, hubo momentos en donde Benito Juárez cometió errores también de juicio, y uno de ellos es haber dejado el sistema republicano que nosotros tenemos en lugar de inclinarse al sistema parlamentario. Lo dice Pedro Salmerón, no es idea mía, ¿sí? Y esto pues es lo que nos permite darnos cuenta cómo hasta estos personajes que yo me acuerdo y hasta vergüenza me da, pero esa es la mala formación que nos dan desde chiquitos. Cuando llegamos a la secundaria nos pidió el maestro de historia que el cuaderno donde fuéramos a tomar nuestros apuntes recortáramos de algún libro o de alguna monografía, recortáramos la figura del personaje histórico al que nosotros más admirábamos, ¿no? Y por supuesto el Octavio, sin saber ni tener idea, nada más repitiendo como burro lo que le han ido enseñando en la formación tradicional de la primaria, pues a mí se me ocurrió poner una figura de Benito Juárez, ¿no? Y pues repetir tontamente lo que de repente por ahí se llega a afirmar, ¿no? Del indito que llegó a ser presidente y cómo él se preocupó por el pueblo, etcétera, ¿no? Pero ya cuando te vas dando cuenta, él nunca llegó por elección popular, no se votaba además de esa manera. Él toma el cargo por sustitución, después viene la extensión de poderes, dada la circunstancia de la guerra de reforma, posteriormente la disolución de un congreso que no lo apoyaba, posteriormente la extensión de poderes, ahora sí, avalada por el nuevo congreso, dado la circunstancia de la intervención francesa, y posteriormente la construcción de la República restaurada. De esos periodos escudados además en la Constitución de 1857, pues son los que le van a construir esta aura de perfección a un Benito Juárez que hay mucho más que analizarle y mucho más que escarbarle que la del indio bueno que se dedicó a proteger a su gente, que era tan austero en lo republicano que en una ocasión, estando en la zona de Chihuahua, si mal no recuerdo, lo invitaron a una fiesta en su honor y él no quería asistir, y un grupo de señoras
señoras fifís, por supuesto, eso no te lo van a explicar, ¿verdad? Fueron a decirle que les interesaba mucho que las acompañara en su baile, pero que al momento de explicarles sus razones les enseña cómo trae un agujero en el zapato, porque el pobre presidente no tiene ni para comprarse zapatos, ¿no? Y cómo, esto por supuesto Andrés Manuel no lo va a decir, deciden entre las señoras fifís hacerle una colecta para comprar zapatos nuevos al presidente. Y una vez que le dieron sus zapatos nuevos, entonces sí, asistió a la fiesta y se la pasó bailando con todas ellas toda la noche, ¿no? Uno de los detalles de una anécdota que históricamente sería un poco difícil de comprobar es que nadie puede bailar toda la noche con zapatos nuevos, ¿sí? Nada más para que acabemos de ubicarnos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son de estas historias que nos muestran la humildad. Esa anécdota es platicada directamente por Paco Ignacio Taibo, ¿no? Y en esa construcción discursiva, pues nosotros vamos viendo cómo en tiempos posteriores se retoma la misma estructura. Y lo que no nos damos cuenta, a veces por desidia y a veces por ignorancia, es que es esa misma historia que construyeron los priistas, es la misma historia que construyeron los revolucionarios, y es lo que yo siempre he estado insistiendo. ¿Cómo podemos afirmar que este señor está haciendo una nueva gran transformación, además reduciendo las anteriores como si fueran nada más 3, ¿sí? Y en los periodos en donde además él dice que hubieron estos cambios que desde la perspectiva histórica pues están más que sometidos a tela de juicio de los verdaderos especialistas, y que no tienen otra intención más que la justificación de una historia muy rica, de un pueblo que ha sido bueno, que es tradicional, que es original, enraizado en sus raíces indígenas, etc. Y vemos que se maneja la misma imagen estereotipada de siempre, de Cuauhtémoc, del penacho de Moctezuma, de cómo los españoles vinieron y robaron. O sea, toda esta serie de planteamientos en contra de los cuales mis colegas y yo hemos estado trabajando ardua y duramente, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Yo llevo 30 en realidad de estar trabajando ya profesionalmente desde mi tribuna, que es la enseñanza en el aula universitaria, para combatir estas ideas, pero tener un poquito más de razón después de preparación, lectura, análisis crítico. Yo digo que básicamente son los últimos 20 años donde ya pude empezar a formar un criterio realmente estructurado, con mayor conocimiento de causa y mejor informado, como para hacerme ya un crítico un poquito más racional acerca de lo que representa esta historia. Y por eso me molesta tanto que individuos falsarios y politiquetes de cuarta, como son este señor presidente de México y mucha de la gente que le apoya y le rodea, por razones eminentemente políticas y hasta de aspectos económicos y de presunción del poder, que realmente el buscar un cambio de beneficio para la sociedad mexicana, y esto incluyendo las clases bajas, a las que además se les da de la manera más descarada el atole con el dedo, ¿no? Siguiendo la tradición más pura de lo que él tanto critica, y que muchos de nosotros por supuesto también criticamos, de lo que fue el PRI, ¿no? Pero moral y éticamente no se vale llegar a hacer este tipo de presunciones cuando estoy haciendo exactamente lo contrario, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos cuando va y saluda a la mamá del Chapo y aduce que es una persona mayor de edad y que él no le va a negar el saludo a una persona que es una anciana. Y tienes la fotografía saliendo de un evento en donde viene con la ventana cerrada y hay una anciana del mismo corte que la mamá del Chapo, que está dentro de una multitud que le está reclamando que no hay los tratamientos para el cáncer que se requieren. Y ahí sí vemos como la señora lo está viendo del otro lado de la ventana y haciendo como que no la ve y volteándose para el otro lado, y es muy representativo cómo se ve la silueta diluida de Andrés Manuel al interior del automóvil, por supuesto que ahora sí ya blindado, y se ve el reflejo de la señora y la señora misma viéndolo con ojos muy severos desde la parte de afuera, ¿no? Entonces esas contradicciones son las que nos permiten hacer una evaluación
de que es más hipocresía y demagogia la que se está ejerciendo que otra cosa. Algo reconfirmado además por la situación de la pandemia, ahora que ya era inminente que en el caso particular de la Ciudad de México se tuviera que hacer el anuncio de que se tiene que llegar al color rojo dentro del semáforo de la epidemia. ¿Y esto qué implica? Pues que se vuelvan a cerrar los negocios. Pero como se necesita tanto también la reactivación de la economía, el semáforo que las mismas autoridades de la ciudad y de la Secretaría de Salud, encabezado por el nefasto del doctor C.T. Hugo López-Gatell, ese semáforo epidemiológico que ellos sugirieron y que ellos mismos impusieron, pues resulta que ya no les es útil, porque entonces implica que están cayendo en la contradicción del discurso que ellos mismos habían construido. ¿El resultado cuál va a ser? No, es que hablar de colores no tiene sentido, no, es que este tipo de cosas deberíamos de tomárnosla más en serio, aunque van vestidos no rojo, van vestidos de guinda, que también debería de prohibirse por cuestión de manejo propagandístico, por eso es el color de su nefasta organización de Morena, y que sugieren que en adelante se desecha ya este semáforo que ellos mismos pusieron para hablar nada más de emergencia sanitaria, ¿no? Y que esto no les obliga a tener que cerrar los locales de la Ciudad de México, y vuelven a ajustar las reglas de tal manera que no sea obligatorio el cierre, aunque se hacen sugerencias de lo que debería de hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación económica no está permitiendo que vuelva a arrancar como ellos tanto lo pregonan, como ellos tanto lo anuncian, porque lo único que hace es evidenciar la mentira, empezando por la mentira presidencial, de que esta situación les cayó como anillo al dedo, ¿no? Por supuesto que aparecen toda una serie de contrapropuestas y de negaciones de las afirmaciones presidenciales del lado de los partidos de oposición, que también van a utilizar todos los recursos. Esto es materia fundamental para las reflexiones del marketing político en particular, y que nos permiten observar cómo lo que están tratando de hacer es apropiarse de la narrativa que demuestra la razón o la sin razón de aquellos que son los políticos mexicanos, ¿no? El dichoso storytelling. Y en siempre se trata de manejar la idea de que hay un enemigo externo, que hay un enemigo interno que está al lado de aquel, que los buenos son los del pueblo, que los malos son los enemigos del poder, es decir, la oposición, y así sucesivamente, ¿no? Y esto nos lleva a un tema que también es sumamente delicado, porque me hacía un par de preguntas, una colega que es diseñadora, y una amiga y también colega que es psiquiatra. En el caso del primer planteamiento, es ahora que ya se hizo el conteo oficial y que ya oficialmente es Biden presidente electo de los Estados Unidos. Pues a ver si ahora sí, por fin se digna el gobierno de México de hacer el llamado y el reconocimiento y la felicitación para iniciar los diálogos con este nuevo gobierno, esta nueva administración de gobierno que toma el poder a partir del 20 de enero en Estados Unidos. Pero recordemos que, siguiendo la costumbre, cuando se hace oficial en los medios el reconocimiento, que nada más implica los ajustes legales necesarios para que se tomen las posesiones de distintos gobiernos en el mundo, nosotros sabemos que en cuanto se dan los resultados a nivel mediático, es casi automático que el gobierno de México, siempre y cuando reconozca, por supuesto, las relaciones con los respectivos gobiernos, pues es prácticamente en automático que a la noche o a la mañana siguiente se hace la llamada para felicitar al virtual o presunto vencedor en las elecciones respectivas, ¿no? Esto lo ha hecho el gobierno de México en otras ocasiones,
con los gobiernos que les conviene. Evidentemente, cuando vino el cambio de gobierno en Bolivia, pues no lo reconocieron ni lo aceptaron, ¿no? Pero en el caso de la situación que se vive con Estados Unidos, adujeron incluso, y esto lo dijo el propio presidente de la República, adujeron que no era oficial, que había una serie de impugnaciones legales y que en respeto a la doctrina Estrada, y esto además avalado en labios del canciller que no tiene nada de trayectoria ni de experiencia en ese sentido, la ha ido adquiriendo en los últimos 2 años, Marcelo Ebrard, se esperarían a que viniera la confirmación del Congreso. Pues ayer que vino la confirmación del Congreso, algunos otros líderes que no se habían dignado a dar el reconocimiento oficial, como el mismísimo Vladimir Putin, ayer ya le habló y ayer ya le felicitó a Biden por su triunfo. Vladimir Putin. Y aquí siguen esperando a ver cuándo se toma la decisión. Y es sabido que en el caso de la Cancillería mexicana en Estados Unidos, con la embajadora que nos representa, que es Marta Bárcena, ella pues sí hizo el anuncio de que habían estado recibiendo llamadas del staff de Joe Biden para que hubiera una comunicación, para que hubiera una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ya se hiciera el reconocimiento, por lo menos la felicitación, ¿no? Pero ella recibe literalmente un manazo y un jalón de orejas por parte de la Cancillería, que le dicen que se van a esperar a que se resuelvan todas las controversias, ¿no? Que lleva incluso al planteamiento, que era lo que me decía ayer la maestra Gaby, que pues es que ya se va a retirar, ¿no? Qué casualidad que decide justo en estas fechas retirarse de su alto encargo, ¿no? Y que pues obviamente se rumora que recibió la orden de presentar su renuncia, ¿no? Nada más que pues una de las cosas que siempre he insistido en esa línea, cuando hay alguna controversia en decisiones en contra del presidente, pues habitualmente o los otros presentan su renuncia o se retiran, si es que no quieren sufrir la ira del representante de gobierno, ¿no? Y es muy sabido y es muy conocido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la gente ya no está de acuerdo con ellos, les solicita que se retiren de la manera más tranquila y pacífica, pero si aún así no aceptaron irse en las condiciones que les plantea el jefe del gobierno de México, pues los otros terminan abriendo la boca y empiezan a decir las verdades de lo que terminó aconteciendo, como es el caso ejemplar de Carlos Ursúa, ¿no? Y de algunos otros personajes que nos han permitido saber que este señor lo que quiere es un sometimiento total y absoluto y aplauso eterno ante todos sus comentarios y taradeces que se la pasa diciendo en su propia tribuna, en su propio circo de todas las mañanas. Y por supuesto, cuando aparecen los críticos, los que no están de acuerdo, algunos más radicales que otros, pues es echarles toda la ira del gobierno, ¿no? Y esto pues nos permite ver sobre todo con un periodista, no precisamente el mejor, cuestionado en varias ocasiones, eso es cierto, por el poco profesionalismo con el que se llegaron a construir narrativas cuando trabajaba dentro de Televisa, que es el caso de Carlos Loret de Mola, y que se termina convirtiendo como en el vocero de esta molestia y del disgusto que se tiene con el discurso a su vez presidencial, pero que no por el hecho de haber cometido ciertas irregularidades o ciertas faltas, es como el caso de Pedro y el Lobo, ¿no? Ahí viene el lobo y no es cierto, ahí viene el lobo y no es cierto, ahí viene el lobo y no es cierto. Y cuando sí viene y está diciendo la verdad, entonces ya nadie le quiere creer. Algo similar, ahora sí que está pagando su karma, Carlos Loret de Mola, que si hay algo que tiene, independientemente de si nos caiga bien o mal, si hay algo que tiene es para la narrativa de la crónica, de los hechos, de los acontecimientos, es muy bueno para hacer la compilación de estas narrativas en forma de crónica. Y este es el hecho de no tener el favor del presidente, pues le ha llevado a que tiene que seguir haciendo su labor y su trabajo, pero desde una
organización informativa externa, que es el dichoso Latino. Y hay otro, que en este caso él no es reportero, es básicamente un actor caracterizado como un payaso que además es drogadicto, misógino, alcohólico, etcétera, al que nosotros solemos identificar como Broso, el payaso tenebroso, ¿no? Resulta que en una de las últimas reflexiones que estuvo haciendo justamente en esta semana Víctor Trujillo, a través del personaje de Broso, pues con varias de las decisiones y de las afirmaciones que está haciendo el presidente, sobre todo con respecto al manejo de la pandemia, pues sí se aventó dentro de la narrativa de su propio personaje, se aventó a hacer la referencia como pinche presidente, ¿no? No, hombre, se lo están devorando, ahorita se lo están comiendo vivo en las redes, pero a mí lo que me llama la atención es notar cuando uno platica con la mayor parte de la población común y corriente, no es extraño que ese epíteto se repita. La diferencia es que él lo está haciendo en una tribuna en donde a nosotros además tradicionalmente nos enseñaron que hay que respetar la investidura, que es lo que exige este señor, cuando él en su momento no le faltó, perdón, al contrario, le faltó al respeto a la investidura presidencial al mandar a volar a todas las instituciones cuando no le reconocieron su triunfo en distintos momentos, ¿no? Y ahora las lágrimas y el azote en los vidrios de cómo se atreve a insultar Broso de esa manera al presidente, ¿no? De vendido al grupo, a los grupos del poder, nada más que como dice mi mujer, ¿no? Como dice Mercedes, como que ya se les olvidó que los grupos del poder ya no son los que tradicionalmente manejamos. Los grupos del poder son ellos mismos, entonces no pueden ni siquiera seguir utilizando esa base argumentativa. Y también ya se nos olvidó que Broso no está haciendo esto con o por Andrés Manuel. Broso, desde la línea de la política, lo viene haciendo básicamente desde el año 2000. Su personaje viene de finales de los 80, pero era un personaje que no se metía con los asuntos de la política. Y es a partir de su salida de Televisión Azteca y su incorporación a la radio originalmente, cuando su personaje empezó a convertirse en una especie como de anchorman, como en una especie de noticiero radial, por supuesto, en donde se empezó poco a poco a meter cada vez más en los asuntos de la política. Y es tanto el éxito que va a tener en ese sentido que regresa una vez más a la televisión, pero ya con un personaje mucho más metido en los asuntos de la política, mucho más reflexivo, que le lleva incluso a entrevistarse con el propio Andrés Manuel López Obrador en las campañas, todavía, en este caso para el año 2000, como representante del PRD. A muchos ya se les olvidó que él también fue perredista y fue presidente del PRD en su momento, y que más adelante, ya para el año 2006, se le llega a entrevistar ahora como candidato a la presidencia de México, ¿no? En donde ya vemos este Broso mucho más clavado en la parte de la política y donde se dedicaba a tirar con todo a quien estuviera en el poder. Y en ese momento que representó, cuando tuvo su programa El Noticiero en las noches, se iba con todo en contra de Vicente Fox. Cuando tuvo su programa del Mañanero en distintas etapas, todavía con Televisa, en donde se le iba pero con todo a Felipe Calderón. Más adelante, en la siguiente etapa, donde se le fue a la yugular y con todo, y se burlaba de manera encarnizada del gobierno de Enrique Peña Nieto, nadie decía nada, ¿no? Pero cuando se le ocurre tocar los pétalos de esa delicada flor que es el presidente Andrés López, entonces sí resulta que es vendido al poder, ¿no? Qué poca memoria, de verdad, y da mucho coraje ver qué poca memoria, con qué facilidad la gente olvida, con qué facilidad la gente se vende por beneficios cortos y pequeños para defender, como si además su vida dependiera de ello, a políticos, y aquí son todos, no nada más es Andrés Manuel, políticos que
Lo único que quieren de uno es el voto, es lo único que les interesa. Y que realmente ni siquiera vale la pena que nosotros nos la pasemos sacándonos los ojos por representantes de gobierno que van a estar allí temporalmente y que habitualmente nos van a terminar viendo la cara cuando nosotros seguimos permitiendo la corrupción, cuando nosotros nos volteamos para el otro lado cuando se hace algo incorrecto, siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no viendo, como dice la sabiduría popular, y no viendo la viga en el propio. Por eso, cuando se presentan situaciones como estas, cuando aparece el manejo de la propaganda negra, híjole, es muy fácil que nos manipulen. Esa fue la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando aparece una información en la que se acusa de evasión de impuestos y, más grave aún, cuando se acusa de tener pornografía infantil en la posesión del hijo Hunter de Joe Biden, Hunter Biden? Esa es la pregunta que me hizo Patty y que responderé para nuestra sesión de mañana, hablando de la propaganda negra específicamente. Que tengan ustedes muy buen día.